tal? Vamos a continuar hablando de biotecnología vegetal. Seguimos en el tema de hormonas vegetales o fitorreguladores. Hoy toca turno hablar de las citocininas, las cuales son hormonas vegetales que se utilizan mucho para el crecimiento de células in vitro. Por eso aquí en la portada puse unas células en suspensión y unas células de callo. Y bueno, antes que nada vamos a comenzar a hablar un poquito de su historia. A partir del descubrimiento de las auxinas, que fue la primera hormona vegetal en ser descubierta, se formuló la hipótesis de que debería de haber hormonas que regularan cada una de las etapas del ciclo celular de las plantas. Entonces, una de las etapas más fáciles de visualizar es la división celular, no solamente porque hay cambio en el número de células y en el tamaño de ellas, sino que morfológicamente en el microscopio es fácil identificar qué está sucediendo. Y bueno, esto también tuvo un contraste porque como las auxinas también participan en la división celular, las citocininas que también regulan este proceso fueron difíciles de ver al inicio precisamente porque las dos participan en él. Ahora, el tejido donde es más fácil de observar la división celular es en las células de callo. Las células de callo son células vegetales que únicamente están unidas físicamente, son muy fáciles de disgregar porque no hay una unión física fuerte que las una, mucho menos anatómica, no están formando ningún órgano o tejido funcional, solamente están creciendo y hay intercambio de sustancias, pero no tienen una función anatómica. Entonces aquí es muy fácil de ver el cambio en el número de ellas o el cambio en su tamaño. Y bueno, fue en 1955 cuando al tratar térmicamente el esperma de arenque notaron que este tenía un efecto kinestésico en los cultivos celulares, es decir, aceleraba la división celular. Y más tarde, investigando, dieron cuenta que era el compuesto 6-furfuranila-minopurina el que tenía este efecto kinestésico. Por eso a este compuesto le llamaron quinetina. Y fue así como comenzó a conocerse la familia de las citocininas. Ese fue el primer compuesto descubierto. Y algo que hay aquí de marcada importancia es que tiene un grupo de una base nitrogenada, una amina, que tiene la función. Es esta adenina la que tiene la funcionalidad. Entonces, la adenina acompañada de otros compuestos aquí puede tener esta función. Pero bueno, después fue descubierto la cetina y se le puso así porque fue descubierta en sea maíz, en células de callo de maíz. A partir del descubrimiento de la primera citocinina, se buscaron compuestos que tuvieran alguna base nitrogenada que pudieran tener esta actividad. Y entonces aquí tenemos la cetina. Nuevamente aquí tenemos la adenina con un grupo lateral que tiene la función. Y bueno, la acetina se encuentra principalmente en frutos y raíces. Y bueno, es importante remarcar que las citocininas se encuentran principalmente en las plantas vasculares, especialmente en las que producen semilla. Las plantas vasculares son aquellas que tienen xilema y floema. Y algunas que, aunque son vasculares, no producen semillas, son por ejemplo los helechos. Y bueno, las fuentes de citocininas naturales para los cultivos vegetales son principalmente entonces raíces y frutos. Entonces uno de los frutos más utilizados es la copra de coco o el endospermo líquido, que puede ser lo que conocemos vulgarmente como agua de coco. En el agua de coco hay citocininas y auxinas, por lo tanto también hay muchos medios de cultivo de células vegetales que utilizan el agua de coco como fuente de nutrientes, no solamente de carbono y de energías, de nitrógeno, sino también de hormonas. Aunque también se encuentra en grandes cantidades en el plátano cuando este todavía no ha madurado completamente, ya que cuando llega a su madurez plena, el plátano pierde las citocininas y las auxinas y las reemplaza rápidamente por el etileno, entonces se vuelve contraproducente. Y bueno, aquí vemos nuevamente más células de callo. Y bueno, las funciones de las citocininas son muy variadas. La primera de ellas es que estimulan la división celular, coordinan a grupos de células para que se dividan a la par, además de que estimulan la morfogénesis, es decir, la formación de nuevos tejidos, sobre todo en células indiferenciadas como lo son los callos y las células en suspensión, formando principalmente tallos, raíces, hojas, o bien se pueden diferenciar a planta completa. Y aquí vemos, por ejemplo, un callo que
teniendo morfogénesis, aquí está regenerando hojas y raíz. En yemas laterales contrarrestan la dominancia apical, haciendo que no solamente crezca el ápice, sino todas las demás yemas que son las laterales. Y bueno, ¿qué es la dominancia apical? En la parte más alta de las plantas se encuentra lo que es el meristemo apical. Al cortarlo, pueden crecer las demás yemas que están a los lados, viéndose de esta manera. Mientras esté el ápice ahí en su lugar, este produce auxinas y estas auxinas a larga distancia evitan que las yemas crezcan. Pero cuando es cortado, entonces deja de producir las auxinas y estas auxinas, al ya no ejercer su efecto recesivo, permiten que las yemas laterales crezcan. Y entonces esta técnica precisamente hace que los árboles sean frondosos. Por eso luego ven algunas culturas que permiten que al eliminar los meristemos apicales se puedan formar los árboles frondosos. Aquí un error es que se hace con algunas tijeras metálicas o algún objeto metálico. No es recomendable hacerlo con objetos metálicos porque la savia, bueno, el floema es altamente quelante, entonces puede fijar metales pesados a partir del material con el que se hace. Por eso normalmente cuando se hacen este tipo de plantas es común que se cortan los meristemos apicales pero con las uñas. Además también tiene cierto grado de delicadeza el hacerlo con las uñas y no con un objeto metálico, permitiendo este tipo de plantas modificadas artificialmente. Pero bueno, otra función de las citocininas es que promueve la expansión foliar, que es decir, que las hojas crecen más y más grandes. Esto porque las células no solamente son más numerosas, sino más grandes. Entonces aquí tenemos dos plantas de Arabidopsis thaliana que tienen exactamente la misma edad y exactamente la misma cantidad de hojas. Nada más que se ve precisamente que esta fue tratada con citocininas y se ve el efecto de que sus hojas son mucho más grandes. Y bueno, otra de los efectos es que algunas especies son susceptibles a aumentar su actividad respiratoria debido a que abren sus estomas. Entonces, al aumentar su actividad respiratoria, también aumenta la transpiración. Sobre todo las plantas que viven en climas desérticos no pueden darse el lujo de tener una transpiración muy activa debido a que la pérdida de agua las puede llevar rápidamente a la muerte. Pero precisamente como las citocininas se producen principalmente en los frutos se dan en muchas plantas de climas desérticos cuando ha habido una temporada de lluvias. Eso significa que la humedad ambiental es suficientemente alta como para darse el lujo de transpirar activamente sin sufrir una deshidratación severa. Entonces por eso es que precisamente cuando algunas plantas han dado frutos, sobre todo de climas desérticos, aumentan mucho su tasa de respiración. Y es precisamente porque se producen las citocininas en el fruto. Bueno, otra de las funciones que tienen es que retrasan la senescencia floral, es decir, evitan que se degrade rápidamente la clorofila de las hojas, ya que la flor cuando está madura produce etileno y ácido abscísico que hace que las hojas puedan entrar en senescencia degradando su clorofila. Sobre todo esto es importante en climas fríos donde si la hoja cae prematuramente la semilla no madura ni el fruto y entonces hay un aborto de semillas. Precisamente las citocininas evitan el aborto de semillas y permiten la maduración del fruto aún en condiciones frías. Otra función que tienen las citocininas es que promueven la conversión de otros plástidos a cloroplastos. Dentro del ciclo de los plástidos, los únicos plástidos que tienen función de producción de energía son los cloroplastos. Y bueno, el cloroplasto puede tener varias formas dependiendo de la etapa de la vida de la planta, el tejido y la forma en la que esté creciendo. Por ejemplo, el mismo cloroplasto puede cambiar a lo que se conoce como cromoplasto, etioplasto, leucoplasto o protoplasto. Y bueno, esto varía mucho dependiendo cómo se esté creciendo la planta o en qué condiciones. Por ejemplo, la oscuridad promueve que un cloroplasto se convierta en leucoplasto, mientras que la presencia de luz hace que un leucoplasto
se diferencie a cloroplasto. Pues bien, las citocininas pueden acelerar la conversión de cualquiera de estos otros plástidos a cloroplastos, especialmente el etioplasto, que es el más fácil de convertir para las citocininas, en la mayoría de los casos. Los leucoplastos acumulan principalmente proteínas porque se preparan para realizar una fotosíntesis activa. Estos en presencia de luz se pueden convertir muy rápidamente a cloroplastos, mientras que estos necesitan otros estímulos que son hormonas para poderse convertir. Entonces la conversión de estos es un poco más lenta que el del leucoplasto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos plástidos. Tenemos el protoplasto. Este se puede diferenciar el etioplasto a cloroplasto, el cloroplasto a cromoplasto. También se puede formar un leucoplasto. El leucoplasto se puede diferenciar a estas otras formas, el amiloplasto, y estos principalmente son por lo que están almacenando. Por ejemplo, el amiloplasto almacena almidones. Los oleoplastos también almacenan lípidos, y estos almacenan principalmente proteínas. Aquí vemos también parte del ciclo de los plástidos, y los plástidos que no tienen clorofila están, por ejemplo, el amiloplasto, el leucoplasto y el cromoplasto. Como habíamos mencionado, en el leucoplasto hay cristales de proteína que está inactiva, preparándose para volver a regenerar el cloroplasto. Y aquí vemos como el efecto de la luz hace que se vaya diferenciando hacia el cloroplasto activo, el cual puede sintetizar energía, mientras que los demás no tienen esta actividad. Y bueno, también otra de las funciones que tiene es que estimula la formación de tubérculos y bulbos, que son estructuras de resistencia precisamente para épocas de sequía o frío, y son muy comunes sobre todo en plantas del hemisferio norte, aunque también en las zonas andinas del hemisferio sur son muy comunes, como por ejemplo el camote y la papa, que son del hemisferio sur. Y bueno, estos también tienen muchas aplicaciones en la biotecnología de cultivos vegetales. Prácticamente la mayoría de la obtención de células en cultivo no se puede realizar a cabo sin la acción de las citocininas. Las citocininas normalmente se utilizan en combinación con auxinas para obtener un efecto óptimo. Aquí, por ejemplo, en este artículo trabajaron con el ácido naftalenacético y también con la benzilaminopurina, y aquí en esta columna se ve la concentración que hacen de la benzilaminopurina, y aquí cómo varían la concentración de ácido naftalenacético. Y aquí ven, por ejemplo, cómo tiene efectos sobre la regeneración de brotes y raíz embriogénicos en callos de pasto. Entonces aquí ven el número de brotes y la longitud de estos, y en base a la combinación de la concentración de ambas hormonas toman un criterio para decidir cuál combinación es la óptima para el efecto que ellos desean. Entonces aquí ellos observan cómo se van diferenciando los callos y van formando plántulas. Aquí llevan a cabo la regeneración de las plántulas. Aquí vemos también cómo se ven la regeneración a distintas etapas, utilizando este juego de hormonas. Después las plántulas ya son pasadas a otro medio para regenerar más la raíz, y ya después son pasadas a tierra. Pero bueno, entonces aquí vemos que el efecto que tienen las auxinas y las citocininas es la regeneración, la organogénesis y regeneración de plantas completas. Y bueno, aunque tiene más aplicaciones, lo veremos más adelante en otros videos. Por el momento es todo, muchas gracias y hasta la próxima.